Buenas noches. Esta sería para nosotros la clase número 24, según el cronograma que nosotros tenemos de la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. En realidad una clase extra para mostrar el laboratorio de antenas del CPQD, cual vamos a hablar dentro de un ratito. Digamos, formalmente hablando, las clases culminaron en la clase número 23, que fue introducción a la forma de planificar radioenlaces, una forma muy elemental, pero era lo suficiente como para el proyecto que ustedes están realizando. Por eso quise dejar las clases extras para después. ¿Ok? Como les decía, esta es una clase extra sobre la autoría de antenas y tengo otra clase extra que es sobre el software Radio Mobile que ustedes van a estar utilizando en el proyecto. Muy bien, entonces compartamos pantalla y vamos para adelante. Muy bien, entonces como comentábamos, el CPQD es el Centro de Investigación y Desarrollo de Telecomunicación de Brasil. Es un centro muy complejo, ¿okay? Detrás mío hay una foto que muestra un poquito cómo es el tamaño de esa estructura. Más o menos como el tamaño de la Universidad Católica Andrés Bello, contando tamaño desde donde está el estacionamiento que se llama SQ hasta el Centro de Salud Santa Inés, más o menos. Ese tamaño es de la diagonal del CPQD. ¿Okay? La única diferencia, obviamente, es que donde cabe una universidad, aquí es un laboratorio. ¿Okay? El laboratorio tiene muchas facetas, no solamente de antenas, ¿okay? Tiene muchísimas cosas más, pero obviamente no me quiero concentrar en el día de hoy en la parte de antenas, pero solamente para mostrar algunas cosas. Ellos han desarrollado muchas cosas en el área electrónica y quizás de algunas de las cosas que es de interés para nosotros aquí en Venezuela. Ellos desarrollaron la modificación que hizo Brasil a el sistema de televisión digital de los japoneses. ¿Okay? Algunos de ustedes han oído hablar del sistema ISTV. ¿Okay? El ISTV es la versión, digamos, japonesa de televisión digital, pero el que usamos en Venezuela es el ISTV-BR, ¿okay? Con la modificación brasileña. Y quienes desarrollaron esa modificación, pues básicamente fue el CPQD. Entonces, sigamos para adelante y las otras cosas las podemos hablar en otra asignatura. Ok, entonces, bueno, muy a grosso modo encontramos que el laboratorio de antenas contiene varias partes. Algunas contienen, digamos, áreas de almacenamiento, lo que llamamos aquí el galpón de montajes, okay, que aparece acá. Esto, poner el pointer. Ok, este galpón de montaje que aparece acá, pues, como les decía, es más bien un área de almacenamiento y también, obviamente, algunas herramientas para poder usar las antenas a los sitios de prueba. Y están, pues, realmente el laboratorio donde se hacen las pruebas como tales. En esos laboratorios tenemos dos tipos de pruebas que se hacen ahí y, por supuesto, los correspondientes equipos que vamos a mostrar en detalle. Hay unas pruebas que llamamos confinados, es decir, que tienen que ver con ondas guiadas. ¿Okay? Ahí, y creo que nos interesa en ondas guiadas, básicamente el tema de reflectometría. Así que entonces nosotros vamos a ver cómo medimos el coeficiente de reflexión, los equipos que tenemos para hacer esas mediciones en cualquier antena. Además también tenemos parte lo que podemos denominar campos radiados. ¿Okay? Esos campos radiados tenemos mediciones en la cámara anecoica, que es un ambiente cerrado, en el cual podemos hacer mediciones tanto de campo lejano como de campo cercano. Ya lo vamos a ver dentro de un rato. Y el sitio externo, que sí son mediciones en campo lejano. ¿Okay? Simplemente era para llevar, digamos, la secuencia de lo que estamos haciendo acá. Ups. La primera cosa entonces es explicar por qué un laboratorio como este. En todos los países, pues es necesario que cuando yo voy a hacer una instalación con un equipo,
tengo que garantizar que ese equipo pueda funcionar conjuntamente a lo que existe dentro del país. Como una especie de normalización de los equipos. Esa normalización, vamos a llamarlo así, tiene varios nombres, pero en términos generales, digamos, consiste de una serie de pruebas que son importantes. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer antes de poder autorizar la comercialización de un determinado equipo en un país, obviamente, es referirnos a las leyes y los reglamentos vigentes en el país. Y en función de eso, entonces, un organismo del país es el que autoriza la instalación de esos equipos. Entonces, ese procedimiento se llama homologación. Y quien hace eso, por lo menos en el caso de Venezuela, es obviamente CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Entonces, ellos tienen un departamento que tiene que ver pues, con toda esta parte de homologación de equipo. Pero la homologación se basa en unos informes técnicos que tienen que ser llevados a cabo por un ente independiente. En el caso de Venezuela, pues algunas pruebas las hemos realizado nosotros aquí contratando a un ente interno. Aquí se han hecho algunas cosas. Y lo mismo en cada uno de los países. En el caso de Brasil, pues obviamente, entonces, igualmente tienen su organismo gubernamental, que es el que otorga la homologación, pero el organismo gubernamental requiere de un informe técnico que tiene que ser emitido por un ente independiente. En este caso, estamos hablando de CPQD, es un ente independiente. En realidad es una empresa mixta con participación del Estado brasileño, pero que se maneja como si fuera una empresa privada. ¿Okay? Dentro de la conformación de la junta directiva hay presencia del gobierno, pero también hay, digamos, inversionistas privados. La idea con esto es que el gobierno no sea el mayoritario, porque entonces sería como pagarse y darse vuelta. O sea, si ellos mismos hacen las pruebas y ya se dan el permiso a sí mismos, pues entonces no tiene mucho sentido. Por esa razón, CPQD, el Estado tiene una participación como ente regulador, pero una participación minoritaria. No me pregunten cómo sería en Venezuela. Ok, aquí otra cosa. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando yo voy a hacer una prueba de estas? Tengo que conocer cuáles son los reglamentos del país para esto. Algunas de las cosas que están acá, evidentemente, entonces, indica algunas recomendaciones que se ponen allí. Esto solamente a título de prueba para ilustrar algún documento normativo respecto de una determinada prueba. Por ejemplo, aquí hay dos productos que se quieren probar. Hay unos productos de una antena direccional tipo panel para estaciones radio base de servicio fijo terrestre. Creo que se lee directo, no hay problema de traducción, ¿verdad? El otro producto pues, es una antena para estación terrena en servicio fijo por satélite. Entonces, aquí se indica cuáles son los documentos normativos que tienen relación con el producto que queremos probar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí en la antena direccional tipo panel dice, anexo a la resolución número 372 del 19 de junio, creo que dice allí, de 2004. Norma para certificación y homologación de antenas sectoriales y omnidireccionales. Es decir, hay un documento en portugués, obviamente, o sea, que es propio del país y en el cual ellos se basan para hacer las mediciones. Y luego viene aquí los requisitos que son aplicables, ¿okay? Por ejemplo, observación. La aplicación de esta norma excluye a todos los demás documentos normativos y sus respectivos requisitos técnicos listados hasta los cuadros siguientes. Entonces dice, anexo número 22 de noviembre de 2004, solamente serán homologados los certificados dice indicados, no leo bien lo que dice ahí,
en la versión número 372, etcétera, etcétera. Quiero decir que para hacer cualquier prueba, yo tengo que comparar el producto que estamos recibiendo con las normas del país. Es decir, aquí en Venezuela, pues obviamente nosotros no producimos prácticamente nada. Okay. Antes hacíamos alguna que otra cosita, pero ahorita absolutamente nada. Entonces todo se compra. Entonces es necesario que si estos productos vienen de China, de Japón, de Estados Unidos, de alguna parte, podemos asegurarnos de que van a funcionar con lo que está instalado en la red nacional. Y para ello, obviamente, todo ha pasado por este proceso de certificación y homologación. Recuerda, la certificación la hace un ente privado o un ente independiente, en tanto que la homologación la hace un ente del Estado, ¿okay? Lo que llamamos el organismo regulador o el ente regulador. Bueno, entonces vamos a hablar aquí. Yo mencioné hace rato de que habían pruebas, por ejemplo, que tenían que ver con reflexiones, así que entonces tenemos aquí, lo primero que todo tenemos que recordar un poco lo que vimos en línea de transmisión, conceptos de reflectometría, en particular que es lo que denominamos, por ejemplo, coeficiente de reflexión y la pérdida de retorno. Entonces vamos a suponer que yo tengo aquí una antena bajo prueba, ¿ok? Esa antena bajo prueba yo quiero saber cuánto vale su pérdida de retorno, que obviamente sabemos que está relacionado con el coeficiente de reflexión. Entonces tenemos un generador de barrido que produce una señal que se inyecta a la antena a través de un acoplador direccional. Y ese acoplador direccional, por lo que también hemos comentado alguna vez en clase, es capaz de seleccionar unas muestras de la tensión incidente y de la tensión reflejada. Esas muestras de la tensión incidente y de la tensión reflejada se llevan a un analizador, en este caso un analizador de amplitudes, el cual hace este cociente de la tensión incidente entre reflejada y toma el logaritmo y tal, y es capaz de darnos a nosotros la pérdida de retorno. Y un detalle importante, a nosotros nos interesa el comportamiento de la antena en una gama de frecuencias, por eso utilizamos un generador de barrido. O sea, las pruebas no se hacen a una única frecuencia, sino en una banda de frecuencia, ¿okay?, en la cual va a operar esta antena. Entonces, en esa banda de frecuencia se hacen mediciones de la pérdida de retorno para elaborar, por supuesto, el respectivo informe. Ok. También muchas veces tenemos dispositivos, una antena pues se comporta como un dispositivo de un solo puerto, desde el punto de vista del coeficiente de reflexión. Pero también una antena, hay algunas antenas pues que tienen dos puertos. Por ejemplo, la antena que está aquí indicada del lado derecho es una antena que se utiliza, por ejemplo, con polarización dual, porque si nosotros queremos hacer reuso de frecuencia, entonces mandamos unas señales con una polarización y otras señales con una polarización cruzada, ya sea con polarización plana o polarización circular. Si es una polarización plana, puede ser una señal, puede tener polarización vertical y la otra horizontal, y si usamos polarización circular, pues una señal está polarizada circularmente a la derecha y la otra circularmente a la izquierda. En todo caso, nos interesa saber muchas veces cuál es el grado de aislamiento que nos provee esa antena en los puertos para que las señales no se mezclen. Entonces, igualmente, pues disponemos ahora de un analizador de amplitud, pero solo que ahora las señales que vamos a tomar son en los dos puertos. ¿Okay? Tengo entonces el generador de barrido, un acoplador direccional que nos toma una muestra de la onda que está entrando al puerto 1, por ejemplo, ¿okay?, que es la onda incidente en el puerto 1. Tomo la señal en el puerto 2, utilizo otro acoplador direccional para tener el mismo factor de acoplamiento, es decir, que se cancelen los dos factores de los acopladores, y por tanto aquí tengo entonces una muestra que es proporcional a la señal que sale en el puerto 2. Por tanto, el cociente de las señales aquí va a ser igual al cociente de las señales del lado de la antena. Y ese cociente justamente es lo que nos mide el grado de aislamiento entre los puertos, ¿okay?, para esa función que les acabo de explicar. ¿Okay? Y como les decía, cuando yo voy a hacer el informe para esto, pues muchas veces lo tengo que mostrar en una banda de frecuencia. Aquí tengo una medición en toda una banda de frecuencia, por eso que utilizo un generador de barrido. En este caso lo que estamos midiendo es la pérdida de inserción en un dispositivo, no necesariamente una antena. ¿Okay? La pérdida de inserción, yo mido la potencia de entrada y la potencia que sale del otro lado del dispositivo, y eso es la pérdida de inserción. En este caso se trata de un filtro. Un filtro en la guía se entiende que esta medición
está en el paso de banda del filtro. ¿Okay? Okay. En el caso de CPQD, para la época en que se elaboraron estas láminas, eso fue hace 14 años, en el año 2004. Ustedes tienen la fecha acá. ¿Okay? Para esa época, la banda en la que se podían hacer mediciones iba de 10 MHz a 26,5 GB. Posteriormente, hacia finales de la década de 2010, hubo un incremento y todas las mediciones se pudieron llevar hasta una frecuencia de 40 GHz. En la actualidad, no sé en dónde estamos ahorita, pero por lo que he oído, ellos ya se están preparando para efectuar mediciones en 5G, lo cual significa que tenemos que ampliar la banda de frecuencia, que actualmente llegaría hasta 40 GB, poderlo ampliar por lo menos hasta 60 o 80 GHz, que son algunas de las bandas donde probablemente pudieran haber algunos sistemas para 5G. ¿Okay? Entonces, por esa razón, les digo, no les puedo dar cifras actuales de esto, pero solamente les puedo mostrar estas láminas y decirles que para el 2004 se podían efectuar mediciones hasta 26,5, en el 2010 hasta 40 GHz. Y las mediciones se podían hacer tanto en guía de ondas como en coaxiales. ¿Qué se podían medir allí? Bueno, por ejemplo, la matriz de dispersión S, que nosotros la hemos visto en clase. ¿Okay? O sea, eso no es simplemente un concepto teórico, eso se mide. ¿Okay? Se pueden medir los parámetros de las matrices. Se puede medir la pérdida de retorno y, por supuesto, el ROE, que en inglés se llama DSWR, ¿okay? En español es el ROE, la relación de onda estacionaria. Se puede medir aislamiento, como vimos en las láminas anteriores, o pérdida de inserción, como esta lámina que tenemos acá. Ok, el instrumental que tenemos acá, bueno, aquí se ve de lejos, vamos a ver si puedo hacer un cierto acercamiento de esto. Este instrumental, en general, consta de una computadora que actúa como cerebro de todo esto y que luego programa los equipos. Vamos a ver si podemos poner la lupa. Ajá. Ok, vamos a ver. Ok, entonces en primera instancia, pues lo que tengo que decir es que en aquella época la estación, la computadora que se encargaba de todo era una estación de trabajo marca SON, ¿okay? La cual se conectaba a través de un cable delgado internet a un grupo de dispositivos que están aquí indicados. Una de las cosas importantes en aquella época, que creo que todavía se sigue utilizando, es que los instrumentos de medición en los laboratorios se interconectan entre sí a través de estos buses. Estos son buses de instrumentación que se llaman HPIB. Los HPIB son, digamos, una versión de Hewlett Packard de un protocolo de laboratorio que existía hace muchísimo tiempo, que había sido desarrollado por Tektronix y otros fabricantes. ¿Okay? El estándar que se utiliza aquí es HPIB. No voy a entrar en detalles de qué es esto, pero esencialmente es un bus para interconectar instrumentos. ¿Okay? Es un bus de instrumentación. Los instrumentos entre sí se interconectan con secciones de cable que tienen un largo estandarizado de 2 metros. ¿Okay? O sea, entre cada cable de esto es un cable de 2 metros. Sin embargo, cuando las distancias son mayores, es necesario recurrir a unos extendedores como este que está aquí. ¿Verdad? Este par de extendedores utilizan un cable que en este caso, aquí estamos mostrado, tiene 35 metros de largo. Aquí, por ejemplo, tengo otro extendedor de 10 metros de largo, porque estamos hablando ahora de instrumentos que están mucho más lejos y tenían que interconectarse de esa manera. Los instrumentos de medición, básicamente lo que me interesa a mí es el generador de barrido que ya hablaba anteriormente. Normalmente, entonces, la computadora programa al oscilador de barrido, indicar cuál es la frecuencia de final en la banda que yo voy a efectuar las mediciones. ¿Okay? Esas frecuencias de comienzo y de final se envían a su vez al analizador de redes que está acá. ¿Okay?
manera que él sabe a qué frecuencia empiezan las mediciones y a qué frecuencia se detiene. ¿Okay? Se hace en los ruidos entre estas cosas. Muy bien. Entonces, los instrumentos que están conectados precisamente a través del mismo bus se lleva un analizador de redes, por ejemplo, es un medidor de parámetros S. Medidor de parámetros de dispersión, que yo les decía que se puede utilizar. O sea, hay instrumentos para medir eso. ¿Okay? Entonces, tengo puertos de entrada y puertos de salida que se conectan a los equipos que están bajo prueba. Y hay otra cantidad de otros equipos adicionales acá. Tenemos analizadores de redes de tipo vectorial, como este que está aquí, pero también es posible que nosotros tenemos acá, del otro lado tenemos otras mediciones con analizadores de redes de tipo escalar. Este obviamente es mucho más barato que el otro. ¿Okay? Son controlados de la misma computadora y entonces aquí yo tengo igualmente un generador de barrido aparte para efectuar estas mediciones. Y aquí tengo, digamos, los dispositivos de acoplamiento, igualmente para conectarlo a los instrumentos de medición. ¿Cuál usamos en un caso o en el otro? Todo depende de la aplicación. ¿Ok? Muy bien. Regresemos. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver, pues, tengo los mesones para mediciones en el laboratorio, ¿ok? Del lado derecho tenemos una prueba típica, igualito, tenemos un barrido de frecuencia, aquí esto va en una banda de celulares, esta es una antena para una BTS, ¿ok? De banda celular, ¿ok? Entonces, esta BTS, pues como les decía, vamos a ver después, por un lado nos interesan sus pérdidas de retorno para saber que también está el acoplamiento y después más adelante efectuamos mediciones de patrones de radiación de ellos. Y del lado izquierdo, pues aquí yo tengo entonces un mesón con un instrumento. Vamos a volver a poner la lupa, ¿okay? Para acercarnos y ver algunas de las cosas que tenemos por acá. ¿Okay? En este mesón, por ejemplo, nosotros tenemos guías de onda para hacer mediciones a distintas frecuencias. ¿Okay? Tengo aquí una guía de onda para frecuencias más altas. Esta probablemente es para banda X, ¿ok? De 8.2 a 12.4, lo digo por las dimensiones en la guía. El cual tiene dos acoplados direccionales, ¿verdad? Este que está aquí, para medir la onda incidente, y este que está acá para medir la onda reflejada. Estos instrumentos los van a usar ustedes en el laboratorio allá en la UCAP cuando lleguen a la asignatura de microondas, porque si hacemos una práctica de laboratorio así con acopladores direccionales y puedo tener muestras de la onda incidente y la onda reflejada, etc. ¿Okay? El acoplador que está atrás es para una frecuencia más baja, igualmente son acopladores direccionales que separan la onda incidente de la onda reflejada. Y esas señales de onda incidente y onda reflejada, ¿verdad? Aquí, a través de estos sensores que están acá, se llevan pues al analizador de redes. En este caso, es un analizador de redes escalar, ¿okay? Porque solamente se está llevando la magnitud de las ondas incidentes y reflejadas y no se está llevando la información de fase. Este que está aquí es generador de barrido, que es programable, ¿okay? Y bueno, por allí hay otros instrumentos de medición adicionales, incluyendo, bueno, aquí hay una impresora y aquí hay un plotter, ¿okay? Donde se pueden mostrar los gráficos. De nuevo, por supuesto, esta es tecnología del año 2004, o sea, tecnología hace 20 años. Probablemente hoy día, por supuesto, tenemos otras cosas muy distintas acá. Ok. Aquí nosotros tenemos otro mesón, justamente para poder hacer mediciones, yo les decía, por ejemplo, de diagrama de aislación en una antena que tiene dos puertos. De nuevo, vamos a poner la lupa, para mostrar cosas. Creo que se me pasó la mano. Ok, aquí ustedes tienen un diagrama de aislamiento entre puertos, ¿verdad? De una antena que tiene doble banda, doble alimentación. ¿Okay? Es una antena para banda KU, en este caso estamos hablando de la banda de subida, la banda de 14 ya. Recuerda que la banda KU
se sube en 14 al satélite y se baja en 11, que es la que usamos para sistemas como DirecTV, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, aquí estamos viendo diagramas de aislamiento. Estamos viendo, por ejemplo, que de que entre estos puertos se puede tener un aislamiento mínimo de 36, 37 dB, ¿okay? En la peor situación, que sería aquí donde está la manita. El resto está por debajo de 40 o alrededor de 40 de aislación entre los puertos. Vamos a verlo aquí. Okay. Entonces, fíjense, esta antena tiene 2 puertos de alimentación. La antena es con proyección circular. Los dispositivos que ustedes ven acá, esto se llama un convertidor ortomodal. La señal entra con un coaxial y con este adaptador que está aquí, la señal se convierte de modo TEM coaxial a un modo TE en una guía de onda rectangular, la cual después entra en el convertidor ortomodal y se convierte a una señal de polarización circular. Dependiendo de qué puerto yo estoy entrando, ¿okay? La señal puede salir con polarización circular derecha o con polarización circular izquierda. ¿Okay? Así que yo tengo 2 señales que están con 2 señales con polarización circular, pero que giran en sentido opuesto. Eso nos permite hacer un reuso de frecuencia, nos permite que nosotros podamos utilizar ese espectro de frecuencia no para una banda base, sino para 2 bandas base con informaciones diferentes. O sea que estamos haciendo reuso de la frecuencia. Eso es muy importante en un enlace tan caro como un enlace satelital. ¿Okay? En este caso, sí estoy utilizando un analizador de redes vectorial. Tengo, por supuesto, aquí el oscilador de barrido, ¿okay? El cual provee una señal que, bueno, no se ve bien acá, pero sale por un cable a la parte de atrás de esto, que es el medidor del parámetro S, que puede dar información de tipo vectorial, o sea, información de amplitud y fase de las señales. Esas señales que son recogidas aquí son a su vez enviadas a el analizador de red vectorial, el cual me va a dar los parámetros S, tanto en amplitud como en fase, en módulo y en fase de los parámetros S. ¿Okay? Y bueno, una computadora de aquella época, ¿okay? Que se encargaba de programar todo esto y guardar los datos y después plotearlo, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, entonces esa computadora, pues con unos diagramas, como ustedes dirían, pues, probablemente son muy rudos, no tienen nada de los perolitos que tienen hoy día los software de ploteo. ¿Okay? Aquí se muestran gráficamente los resultados de las mediciones. Como ustedes ven acá, las mediciones se hacen, de hecho, se hacen varias veces por cuestiones de errores, ¿okay? Se hacen varias veces las mediciones. En este caso, obviamente, no es el mismo caso anterior porque anteriormente vimos algo en la banda KU y esto está en banda C, ¿okay? Entonces, esta es otra antena en la cual se estaban midiendo pues, varias cosas y esto estaba entregado con un informe hecho con este software de ploteo muy elemental, ya vemos así. Luego, vamos a hablar ahora de mediciones que se hacen en un ambiente cerrado, porque lo que ustedes vieron allí son mediciones en ondas guiadas. ¿Okay? Es decir, eso lo puedo hacer en un mesón. Pero ahora vamos a ver otros conceptos que tienen que ver más que todo con mediciones de ondas que son radiadas. ¿Okay? Algunas de ellas son en ambiente cerrado y otras en un ambiente abierto. Por ejemplo, esto que está aquí se refiere a cámara anecoica de sitio externo, porque son 2 elementos separados que vamos a ver acá. Esencialmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos un transmisor que envía una señal a la antena que está bajo prueba. Acá, a esta antena bajo prueba. Nosotros vamos a tomar la señal recibida y la llevamos a un receptor. Sin embargo, pues el detalle de lo que me interesa muchas veces, pues, por ejemplo, para medición de ganancia, es que necesitamos compararla con una antena calibrada. Así que esta antena que está aquí, esta es la antena calibrada, llamamos antena patrón. Esta antena patrón, ¿verdad?
también recibe la misma señal. Si esta antena está en el campo lejano, pudiéramos considerar que el vector de Poynting en este plano sería aproximadamente el mismo para las dos. Así que las señales recibidas van a depender de su área efectiva, la cual ya sabemos que está relacionada obviamente con las ganancias de las antenas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que esas señales se van a llevar a un receptor. Para evitar las ondas reflejadas que pueden haber, se utiliza un dispositivo que llamamos aislador. No es un diodo, es un aislador de microondas, es un dispositivo que deja pasar la señal con muy poca pérdida en una dirección, pero pone mucha pérdida en la dirección opuesta. ¿Okay? Entonces, para evitar que, por ejemplo, las señales se puedan acoplar entre las dos antenas, para evitar que la señal de una antena se meta en la otra, se utiliza esto. La antena bajo prueba normalmente está ubicada sobre un dispositivo que permite moverla, como veremos más adelante, para tener, entre otras cosas, el patrón de radiación. Pero también aquí, obviamente, hay que mover la antena para ubicar el punto en el cual yo recibo máximo señal, y ahí es donde yo voy a efectuar, obviamente, la medición de la ganancia de la antena. La señal que capta el receptor, ¿verdad? Me va a producir dos voltajes. Un voltaje VSUA que correspondería a la antena bajo prueba, ¿okay? Y otro que sería el voltaje que recibe la antena patrón. El cociente de estas dos me da la ganancia relativa de una antena respecto de la otra, es decir, la antena bajo prueba con referencia a la ganancia de la antena patrón, ¿okay? Y como esa ganancia, si yo la conozco, entonces lo que tengo que hacer es sumar la ganancia de la antena patrón a 20 veces el logaritmo del cociente de los dos voltajes, y eso me da la ganancia de la antena bajo prueba. Ok, también la otra cosa que podemos hacer es obtener el patrón de radiación de la antena. En este caso, no necesitaría la antena de referencia, sino solamente hago girar la antena. Este posicionador, este dispositivo que está acá, lo que hace es que hace girar la antena. Esta antena transmisora emite una señal continuamente hacia acá, y la antena bajo prueba yo la hago girar en una dirección a la otra. Nuevamente, la antena hay que sacar los patrones de radiación en el plano E y en el plano H, así que esto tiene que tener la posibilidad de poder cambiar la polarización de la antena para poder obtener los dos patrones. El sistema está conectado a un sistema de adquisición de datos, ¿verdad? Entonces, el cual de alguna manera está también vinculado con el transmisor. Entonces, la idea es que obtenemos, aquí vamos teniendo la potencia recibida, lo que estoy sacando es el patrón de recepción, más que todo, pero ya sabemos que el patrón de recepción es el mismo patrón de transmisión debido a el teorema de reciprocidad. Entonces, esta antena que está aquí, pues la hacemos girar, ¿ok? Para tener el patrón de radiación, dependiendo de dónde la hagamos girar, pues tenemos el patrón en el plano E o en el plano H. Sin embargo, también es posible que nosotros hagamos algunos cambios acá. Hay una situación que vamos a ver luego, en la cual nos interesa estas mediciones. Estamos asumiendo que estamos en campo lejano, pero también hay mediciones en campo cercano, que también vamos a ver acá. Si esta distancia que está entre las dos antenas no es suficiente para garantizar la condición de campo lejano, hacemos las mediciones en campo cercano y tenemos entonces que hacer una operación matemática, básicamente. Es una transformada de Fourier, que también la vemos nosotros acá, donde nosotros convertimos la función de iluminación, que es lo que nosotros vamos a tener acá, la vamos a convertir al patrón de radiación del campo lejano a través de una transformada de Fourier bidimensional. En ese caso, esta antena se deja fija, y esta antena transmisora, se mueve de arriba para abajo, vamos a ver luego, a través de un mecanismo que llamamos un escáner. Entonces esta antena produce señales que son recibidas por esta y son llevadas al sistema de adquisición de datos. ¿Ok?
Esas señales que yo tengo acá, el transmisor está enclavado en fase para que las fases sean importantes para la medición, porque aquí la señal se va a medir en amplitud y fase, porque la necesito con la transformada de Fourier, como ustedes también ya hicieron en algunos ejercicios que puse unas tareas. Entonces, la señal que produce esta antena es una señal cuya fase está estabilizada, y lo único que cambia es su posición en la dirección vertical y horizontal. Entonces, el sistema de división de datos sabe en qué momento está el patrón de radiación de esta abertura electromagnética que está acá sintetizada, sabe dónde se encuentra la antena transmisora, ¿okay? en cada momento, y relaciona las lecturas en amplitud y fase acá con esto, y luego toda esa data se pasa al sistema para hacer la operación de la transformada campo cercano, campo lejano. Muy bien, aquí tenemos la famosa cámara anecoica de que yo había hablado. La cámara anecoica entonces es un cuarto cerrado, en el cual cuando se están haciendo mediciones no debe haber nadie allá adentro, porque entonces también vamos a reflejar ondas electromagnéticas y vamos a hacer las mediciones, así que no hay operadores aquí adentro. Además de que, bueno, vamos a estar poniendo señales de microondas que tampoco es bueno que los humanos estemos expuestos a señales fuertes acá. Las paredes que ustedes ven, estos picos que están acá, son absorbentes de banda ancha. ¿Okay? Esto está hecho básicamente de un material que se llama espuma de poliuretano impregnada en grafito. La idea es que esto absorbe microondas. ¿Okay? El grafito es un absorbente de microondas, entonces cualquier señal que pegue aquí debería ser absorbida y disipada como calor. Pero adicionalmente, esta forma angulosa que tenemos acá hace también que cualquier señal que no sea absorbida por el grafito sea reflejada lateralmente, o sea, no es de vuelta especularmente hacia donde vino, sino que más bien es reflejada hacia los lados. Por tanto, la señal que sale así tiene más posibilidades de ser absorbidas por los conos o las pirámides cercanas. ¿Okay? Mira que ahí tenemos dos mecanismos para evitar las reflexiones. Uno es absorción directa por el grafito y la otra es irradiación hacia los lados por la forma angulosa que tienen las pirámides que están acá. ¿Okay? Esta cámara tiene una dimensión de 11 metros y medio de largo por 5,4 de ancho y 5,4 de alto. ¿Okay? O sea, es un cuarto grande. Okay. Puede haber las señales que yo recibo, las puedo convertir directamente a banda base o la puedo convertir a frecuencia intermedia para mediciones en los equipos. ¿Okay? Eso lo vemos más adelante en los esquemas. Para la época, para el 2004, las mediciones que se pueden hacer allí iban desde 500 MHz a 26,5 GB. ¿Okay? Que les dije que en el 2010 eso subió a 40 GB y hoy día ya deben estar mucho más altas porque ya sé que ya se están preparando para el 5G. ¿Okay? Esta reflectividad se refiere básicamente pues, a la capacidad de atenuación que tienen estas paredes y que puede ir de 38 a 55 dB de atenuación dependiendo de la frecuencia, obviamente. En el centro de la cámara podemos considerar que tenemos una zona de silencio absoluto. Que esta zona de silencio podemos garantizar allí cuando no entra nada. ¿Okay? Tiene más o menos como 2 metros de diámetro. ¿Okay? Una esfera de 2 metros más o menos ubicada en el centro de la cámara, como por aquí. En otros lados, obviamente que podemos tener algo de señal. Se me olvidó decir, todo esto está metido a su vez dentro de una caja metálica para evitar que las señales externas
de ruido que pueda entrar acá. O sea, la cámara no solamente es anecoica desde el punto de vista de que evita los ecos internos, sino que además también impide que lleguen señales desde afuera a esto, ¿ok? Esto es una jaula de Faraday. El escáner de que se hace referencia aquí, de hecho no está en la foto, está en una foto posterior, pero la sonda de prueba del escáner se desplaza en un área de 1,8 por 1,8 metros para aquella época. Eso sí, yo no sé si ha cambiado. ¿Okay? Las llamadas cornetas son simplemente antenas calibradas en la banda. Ok, no es una antena, son un montón de antenas para distintas bandas que cubren de 750 MHz a 26,5 para aquella época. ¿Okay? Si nos acercamos un poquito para ver estas imágenes, okay, aquí ustedes pueden ver, este es un posicionador en el cual yo coloco, pues, por ejemplo, una antena bajo prueba. Okay. Del lado de acá, del otro lado, pues obviamente está la otra antena. Eso lo vamos a ver mejor en el esquema que vamos a ver más adelante. Y creo que pueden ver aquí las pirámides estas que están, a que yo he hecho referencia. Ok. Ajá. El sistema dice que tiene un sistema de control de posición de 2 más 3 ejes. Claro, porque están sumando las capacidades que tienen tanto del lado de la antena transmisora como del lado de la antena receptora. ¿Okay? Entonces yo tengo posibilidad de mover en 3 direcciones, 3 coordenadas independientes de un lado y el otro de solamente 2. En el escáner tengo solamente 2 posibilidades de mover la antena hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo y hacia la izquierda y derecha, pero en el otro lado tenemos posibilidad también de cambiar la distancia. Es no solamente arriba y abajo, sino que además también tenemos en el diagrama podemos mover los dos ejes, elevación y azimut. ¿Okay? La antena tiene control ambiental porque estas mediciones, ¿okay? Cuando yo recibo un producto que por ejemplo fue fabricado en otro país, yo tengo que asegurarme que sea aplicable a mi país. ¿Okay? En el caso de Brasil, obviamente, hay climas muy variados. Tienes el clima de la Amazonía, pero Brasil no solamente Amazonas. ¿Okay? Tienes zonas en la parte del sur, tienes zonas áridas, tienes zonas montañosas. ¿Okay? Todo lo que es en Río Grande do Sul, esa zona es muy diferente. Ahí hace frío, además. ¿Okay? Entonces, en cambio, por ejemplo, si estás hacia la zona de Amazonía, pues obviamente el clima es distinto. Si estás en el nordeste, entonces, pues ahí, claro, tienes el clima marino, ¿ok? Entonces, pues la idea es que ese instrumento yo pueda cambiarle las temperaturas, hacerle pruebas a distintas temperaturas y a distintos grados de humedad relativa. ¿Qué pruebas puedo hacer ahí? Bueno, como dice acá, puedo hacer diagramas de radiación, ¿ok? Tanto copolar como contrapolar. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, que yo tenga copolar es que la antena transmisora y la receptora tienen la misma polarización. Por ejemplo, digamos que tengo polarización lineal. Entonces, si las dos pueden estar verticales o las dos horizontales o cualquiera grado intermedio, pero las dos son iguales. ¿Ok? Eso es medición copolar. Entonces yo puedo tener el diagrama de radiación copolar para la antena. Pero a veces me interesa, por cuestiones de aislación, ¿okay? El diagrama contrapolar. ¿Cuándo es contrapolar? Cuando una de las antenas, digamos, es vertical y la otra es horizontal. Entonces, en ese caso, idealmente, la antena no debería no debería haber transmisión de una a la otra. Sin embargo, en la práctica, sí, hay algo de señal. Entonces me interesa saber cuál es el grado de aislación que existe entre las dos polarizaciones, porque es parte de los informes que tengo que entregar, ¿okay? El grado de aislación de la antena. Como dice acá, los diagramas de radiación, tanto en amplitud como fase, que, como les decía, en algunas ocasiones, sobre todo si tengo que hacer transformación campo cercano, campo lejano, el tema de la fase es importante.
Se puede trabajar con proyección lineal, como el que estábamos mostrando hace rato, o también se puede trabajar con proyección circular. Se obtiene, pues, por supuesto, patrones de ganancia y directividad, creo que es obvio de lo que dijimos anteriormente. Se obtiene la ganancia de las antenas y la directividad. La razón axial, eso es muy importante cuando utilizo sobre todo proyección circular, de que la ganancia en un eje y a 90 grados sean iguales para garantizar que sea un círculo perfecto. Ok. La determinación ¿cómo se llama? Sí, del factor ese de distorsión de los que yo mencionaba. Y hay otras que están aquí, ¿ok? Proyección cruzada en el eje de barrido, porque también en algunas ocasiones yo tengo que barrer la antena y tengo que poner una proyección que esté a 90 grados, ¿ok? Se puede plantear esa situación, pero eso es muy parecido a lo que llamamos aquí el diagrama contrapolar. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver qué tenemos acá. Esta es la instrumentación. De nuevo se ve muy confuso, así de grande, así que tengo que hacer... ups, mi imagen cambió. Ya va, ¿qué ocurrió aquí? Sucede que el chroma key se engañó. Déjenme ver si puedo arreglar esto antes de seguir porque me veo muy raro. O simplemente quito mi imagen. Ok, mejor. Así no se distrae con mi imagen y me interesa más que vean el diagrama. Bien, entonces, no. Me interesa la lupa. Ok, vamos a ver algunas cosas aquí en este diagrama. Bueno, la primera cosa que tenemos que tener acá, obviamente, es el indicar cómo es que se hacen las mediciones. Estas que están aquí, ¿verdad? Estas son las dos antenas. ¿Okay? Aquí yo tengo una antena que es una antena transmisora. ¿Okay? Esta antena que está aquí es antena transmisora y es la que está montada sobre el escáner. Y de este lado tengo la antena bajo prueba, el AUT Antenna Under Test. Y esta está montada sobre este dispositivo que está acá, que es el posicionador. ¿Okay? Tiene 2 grados de libertad. Entonces me permite hacer mediciones en elevación y en azimut de la antena para tener los 2 diagramas de radiación de la antena, en este caso de recepción, porque la antena transmisora es la que está del lado derecho y la receptora es la del lado izquierdo. En el esquema que está acá, es básicamente para, se puede utilizar principalmente para mediciones en campos cercanos, ¿okay? Aunque también se puede utilizar si la distancia eléctrica entre las antenas lo permite, también esto también funciona en campo lejano. ¿Okay? Recuerden que la distancia al campo lejano depende de la longitud eléctrica de la antena, es decir, el tamaño relativo de la antena con respecto a la longitud de onda. Así que una antena, digamos, pequeña, pero con una longitud de onda muy chiquita, como puede ser en banda K, banda KU, entonces podemos considerar que una antena de apenas 60 centímetros, su campo lejano está, por ejemplo, todavía dentro del alcance de estas dos antenas. Una antena más grande, ya el campo lejano me quedaría a una distancia muy grande, ya esas antenas no, una antena de 1,20 m a la misma frecuencia, probablemente no la pueda medir en campo lejano con este esquema. Tendría que hacer entonces una medición de campo cercano. Ok, después hablaré un poco de la parte mecánica de esto. Solamente me interesa indicar que esto tiene como una especie de un ascensor que sube y baja al escáner, ¿okay? Y que se mueve además lateralmente y que ocupa un área de 1,80 m por 1,80 m, ¿okay? En los cuales se pueden hacer mediciones de 256 por 256 puntos, ¿okay? Para el año 2004. Hoy día debe ser muchísimo más. Para hacer una comparación, eso es apenas, esa resolución es apenas como la 10ª parte de la resolución que tiene la pantalla de un computador, de un laptop.
perdón, de un teléfono hoy día. ¿Okay? Entonces, esto, estamos hablando, por supuesto, de algo de hace 14 años. Ok, ¿cómo funciona esto? Bueno, tengo en primera instancia tengo que mostrar de dónde viene la señal. La señal viene de este dispositivo. Este es un generador de barrido que produce la señal de microondas que yo voy a inyectar acá. Ese generador de barrido, como ustedes ya saben, es controlado por la computadora, en este caso utilizando el interfaz HPIB, ¿okay? Y con un extendedor, en este caso, que estaba aquí, según esto, a 30 y tantos metros de separación. Porque acuérdense que el cable HPIB solamente tiene 2 metros de largo. ¿Okay? Entonces, para distancias mayores hay que usar extendedor. Este dispositivo es programado, la frecuencia comienza y la frecuencia de final. La señal que sale es de un nivel relativamente pequeño, así que para poder tener una señal fuerte, esto se pasa por un amplificador de microondas, en este caso un HP 8346B. Okay. Aquí no lo dice, pero creo que ese amplificador tiene una ganancia de 40 dB. Muy bien, esta señal que tengo acá ahora es una señal bastante fuerte, ¿okay? Para poder alimentar esto que está acá. Una muestra de la señal se obtiene con este acoplador direccional, el cual toma una pequeña muestra de la señal y la lleva aquí a un mezclador. Entonces, y el resto de la señal sigue hasta la antena transmisora. ¿Para qué utilizamos este mezclador? ¿Okay? Yo tengo en paralelo a este oscilador sintetizado, tengo otro. ¿Okay? Otro oscilador de barrido sintetizado igualmente, que produce una señal que luego se separa en 2 porciones iguales. Se amplifica, ¿okay? Aquí tengo una ganancia de 40 dB, pero la señal es muy débil. Se tiene una ganancia de 40 decibeles aquí en este amplificador que está acá, que tiene un circulador. Y entonces, esa señal se mezcla con la que proviene de acá. Obviamente, entonces, que las frecuencias de estos dos osciladores no son iguales. Ellos difieren entre sí en una frecuencia que es la frecuencia intermedia. Las frecuencias intermedias normalmente están estandarizadas. ¿Okay? En los sistemas, lo más común es que sea 70, 105 o creo que 200 megahertz. ¿Okay? La idea de esto, de hacer esta mezcla, es que la señal que sale aquí, ¿verdad? En este mezclador, va a tener justamente la frecuencia, va a ser a nivel de frecuencia intermedia. No es frecuencia de microondas, sino frecuencia intermedia. Entonces, la señal se mezcla, en el mezclador se produce una señal a la frecuencia suma y otra a la frecuencia de diferencia, y la frecuencia de diferencia es la que se lleva acá, que es la frecuencia intermedia, y la señal es la que se va a llevar al analizador de redes. Entonces nos interesa poder comparar esto con la señal que se recibe del otro lado. Como habíamos dicho, la señal se transmite de este lado. Se lleva aquí a esta antena, la señal que recibe la antena se pasa a un mezclador idéntico a este, también con un amplificador idéntico a este. O sea, la idea es que las relaciones acá sean idénticas para que no haya errores en la conversión. Así que la señal que cae acá también tiene la misma frecuencia que esta, ¿verdad? La frecuencia intermedia, o sea, las dos señales están en la frecuencia intermedia y además las relaciones de amplitud y de fase de las dos se mantienen a nivel de frecuencia intermedia. De manera que entonces ahora estas dos señales que están en una frecuencia muchísimo más baja que la de acá, porque aquí estamos a nivel de microondas, aquí estamos hablando de frecuencias que pueden ser, digamos, típicamente de 105 o 200 MHz, ¿ok? Frecuencia mucho más baja. Esas señales se llevan a un analizador de redes a nivel de frecuencia intermedia, ¿ok? Entonces, este analizador separa las señales de la información de amplitud y de fase y la lleva a este procesador, a este display, el cual se muestra, por supuesto,
esas relaciones de amplitud y de fase. Las señales también se pueden llevar a un plotter, ¿okay? Etcétera, etcétera. Aquí tenemos la parte, digamos, de computación. Esta es la estación de trabajo SON, que se comunica con estas interfaces para poder comunicarse con todos los instrumentos de medición con el bus HPIB. Lo demás son básicamente información de sincronismo para los motores de esto, todo eso lo hace la computadora, indicadores de posición, etcétera, etcétera, para saber dónde está esta antena en todo momento, para poder determinar, sobre todo si estoy utilizando conversión campo cercano, campo lejano, necesito saber dónde está la antena, además de la fase. ¿Okay? Bueno, terminemos con esto. Vamos a ver si yo puedo ver mi imagen. No, todavía estoy raro. Mejor quito la imagen. Ok. Entonces, sigamos. Ok. Esto que está aquí es esencialmente lo mismo, solo que hemos eliminado la conversión a frecuencia intermedia y por tanto se pierde la información de fase. Esto es más que todo para hacer mediciones exclusivamente de amplitud. Voy a poner la lupa igualmente, pero te van a ver que este diagrama es mucho más sencillo que el anterior. ¿Ok? Igualito, aquí tengo la antena transmisora con el escáner, y aquí tengo la antena receptora, pero fíjense que ahora no hay mezclador aquí. Simplemente lo que se hace es que las señales recibidas, ¿okay?, se llevan directamente hasta este dispositivo que es controlado obviamente con un extensor de HPIB, el cual rectifica las señales y lleva las mediciones a el analizador de redes, pero aquí dice que está en IF, pero en realidad no está en IF, está en banda base. Okay, la señal ya está rectificada acá. En algunos casos es posible en frecuencias bajas, si yo estoy haciendo mediciones en la parte de UHF, es posible que yo pueda llevar las señales para tener alguna información de fase, si me interesa. ¿Sí? Pero en general, las señales que se llevan aquí son a nivel de banda base, no a nivel de frecuencia intermedia. Lo demás es idéntico, así que no tenemos mayor cosa. Vean, ¿cómo luce esto por fuera? Bueno, esta es la consola para el año 2004, recuerden. Okay, se ve como un equipo viejo, pero bueno, ya para la época era lo más moderno que había. Esencialmente, aquí tengo la computadora, okay, que se encargaba de controlar todo lo demás. Estos son los posicionadores, quizás podemos verlo un poquito más de cerca. Okay. Estos que están aquí son equipos de la marca Científica Atlanta y son normalmente los controles de los posicionadores que se utilizan para controlar, digamos, lo que está allá dentro de la cámara. La cámara está aquí atrás, ¿no? Detrás de esta pared. Aquí, por supuesto, tengo generadores, receptores, toda una serie de otros elementos, el display, ¿okay?, un plotter para dibujar, etcétera, etcétera. Así que no hay mucho que inventar ahí. Los gráficos se pueden producir de cualquier manera. Esto que tengo aquí, por ejemplo, es un patrón de radiación en coordenadas rectangulares, desde menos 180 hasta más de en realidad, menos 179 a más 179 grados, ¿okay?, no da la vuelta completa, ¿okay?, del patrón de radiación de la antena. Entonces, por ejemplo, obviamente este sería el lóbulo principal y esto es todo lo que queda para los lados. Esta antena que está aquí es para banda C, ¿okay?, la frecuencia 3950 MHz, o sea, 3.95 gigas. ¿Okay? Hay que tener siempre cuidado con estas cosas porque muchos de los software vienen con el punto decimal, o sea, al estilo norteamericano, y a veces los brasileños, igual que nosotros, usamos la coma decimal. Entonces decimos, o sea, yo le diría aquí en Venezuela 3,95 GHz. Y en los americanos dan 3.95. ¿Por qué? Porque estos software fueron hechos en Estados Unidos y por eso que aparece el punto. Bueno, entonces aquí indica la banda de frecuencia que está trabajando aquí. En este caso, la frecuencia que se hizo esto
fue a 395, pero en realidad se muestra toda una gama de frecuencia, aquí de 3,7 a 4,2 para esa antena, ¿ok? Y se indica el número de barridos que se van a hacer con esto, ¿ok? Los incrementos son de 1 grado, ¿ok? A una velocidad de 280 puntos por minuto. Y bueno, así se indica pues toda una serie de otros elementos que uno puede controlar con esto. Aquí vamos a hablar un poquito de la parte mecánica de la cámara anecoica. Y por supuesto, entonces igualmente tengamos que hacer un acercamiento acá. Esto que está aquí, estos picos, ya ustedes lo vieron anteriormente, esas son las pirámides que están hechas, como les dije, de un material que está impregnado en grafito y que es un absorbente de microondas. Pero además, esas formas agudas impiden que si hay una onda que incida perpendicularmente a ellos, que pueda rebotar en la misma dirección. Entonces eso obliga a que la señal rebote hacia los lados y que pueda ser absorbida por otra pirámide que esté a los lados de esto. Aquí entonces evitamos la reflexión, que se llama cámara anecoica. Aquí podemos ver el escáner, el que yo les decía que está la antena transmisora, que esto es como un ascensor, esto sube y baja, después tengo una foto para mostrarlo, y se mueve también lateralmente. Se mueve lateralmente según unos rieles que están acá. Creo que como ustedes tienen las láminas en PDF, creo que pueden acercar esto y verlo con más detalle a lo que yo puedo mostrarlo aquí en esta lámina, porque no me permite hacer un zoom mayor que lo que tengo aquí ahorita. Entonces, esto es para misiones en campos cercanos, esto sube y baja. Aquí no tengo algunas de estas pirámides chiquitas, igualmente con la función de que esta estructura metálica que está acá no me refleje señales, ¿ok? Entonces, para evitar que esta estructura metálica me pueda producir alguna reflexión que altere las mediciones, esto se recubre también de material absorbente. Está actuando como transmisor acá. La antena bajo prueba es receptora, ya le dije, aquí, esto que está acá es el escáner, perdón, este es el posicionador, tiene dos posibilidades de movimiento en azimut y elevación, y adicionalmente pues yo puedo situarlo en X, Y, Z acá con esto para tener una posición deseada en algún punto. Esto que está aquí, esta estructura, esta acá permite además, es una estructura basculante que permite que esto baje, ¿okay? Para poder montar la antena acá. El acceso es por este lado, ¿okay? Para que se sitúen las personas. Entonces, esta antena se baja, se monta aquí y luego se vuelve a montar a través de esta estructura basculante. Esto a su vez se puede desplazar, ¿ok? Como yo les decía, yo puedo desplazarme lateralmente. Aquí hay un par de rieles que permiten un movimiento lateral de la estructura, ¿ok? Aquí arriba yo tengo posibilidad de subir y bajar esto para alinearlo perfectamente con la antena transmisora en un punto conveniente, en un punto deseado. Y adicionalmente, esto que está aquí, este riel, me permite desplazar el sistema para alejarlo o acercarlo de esta antena. O sea que tengo un movimiento horizontal así, y un movimiento horizontal perpendicular a la lámina de nosotros, y tenemos un movimiento vertical. Pero además hay otra cosa importante que está acá. Esta estructura es antisísmica. La situación del laboratorio está relativamente cerca unos 300 metros de una autopista, por la que circulan camiones pesados. Entonces, estos camiones hacen vibrar el piso, son microsismos, pero eso puede afectar las mediciones. Entonces, para evitar eso, y además también en la zona donde está, esto está cerca de Sao Paulo, está 100 kilómetros de Sao Paulo, es una zona que tiene una cierta sismicidad. Entonces, para evitar que pueda haber problemas con la parte de los movimientos sísmicos, toda la estructura es antisísmica, pero ya explico cómo es esa antisismicidad. Lo digo, es muy importante esto porque si yo estoy midiendo la fase, la fase depende de distancia. Si las antenas se llegan a mover por causa de un microsismo o algo de eso,
las distancias cambian, eso introduce un error de medición de fases. Entonces, cuando se van a hacer mediciones, esta estructura que está acá tiene unos frenos y los frenos se sueltan. ¿Okay? Una vez que nosotros tenemos esto ubicado acá, se sueltan los frenos tanto aquí donde está la manito, aquí hay unos frenos, se sueltan esos frenos y también se sueltan los frenos acá. De manera que la estructura tiene posibilidad de moverse horizontalmente con esos frenos, lo dejo como libre, ¿no? Y entonces uno diría, pero bueno, ¿y qué gano veo con eso? Lo que pasa es que aquí abajo, de esta estructura, está un peso, no se alcanzan a ver las letras, pero cuando uno le hace un acercamiento, ve aquí que esto que está acá tiene un peso, a propósito, puesto un peso allí para producir inercia, y ese peso es aproximadamente 1500 kilos, ¿okay? O sea, una tonelada y media de material que hay aquí. De manera que entonces, si el piso se mueve aquí abajo, si este piso se mueve, ¿okay? Como los frenos están sueltos, la inercia permite que la antena se mantenga en la misma posición todo el tiempo, aunque la estructura se mueva lateralmente. ¿Okay? Estamos hablando de sismos que ocurren lateralmente, obviamente. Entonces la antena, ¿okay? Se mantiene estáticamente allí por causa de la inercia de esta pieza metálica y el piso se puede mover por donde sea porque los frenos están sueltos en ese momento. ¿Okay? Del otro lado, la situación es parecida, pero aquí lo que tenemos, estas cosas que ustedes ven acá, ¿okay? Son como una especie de ruedas de caucho, como si fueran unas ruedas de camión, que están llenas de aire. Entonces, el escáner, que también es pesado, flota, entre comillas, sobre estas piezas que están llenas de aire. ¿Okay? Estas piezas, entonces, permiten también un movimiento horizontal, aunque también permiten un movimiento vertical, cierto movimiento vertical, y un movimiento horizontal. Así que entonces, de la misma manera, si el piso se mueve por causa de un microsismo o algo de eso, toda esta estructura que está aquí debido a su peso se mantiene en la misma posición. Eso permite entonces que aunque hubiese algún tipo de movimiento de la Tierra durante las mediciones, no afecta a las mediciones, ¿ok? Porque todo esto está flotante con relación a la Tierra durante el periodo de las mediciones. ¿Okay? Esto, digamos, mucha gente dice, bueno, ¿y para qué tanto detalle mecánico sobre esto? Eso, bueno, es importante saberlo porque nosotros como ingenieros tenemos que estar conscientes de cómo se sostiene una antena ante una situación como la que está aquí indicada. Aquí hay algunos detalles de soporte de las otras cosas en los cuales no me voy a detener, ¿ok? Pero más o menos las cosas eran lo que yo les decía para qué sirven cada una de estas situaciones. Ok. Ajá. Ok, aquí de nuevo tenemos una antena. Esta de nuevo es una BTS, una antena sectorial. Ok. Entonces eso es típico de una antena de celulares. Esta es para la banda de 860 MHz, es decir, la banda en la que opera pues tanto Movinet como Movistar. ¿Okay? DITR, recuerden que opera más arriba, en la banda de 900. Ok, vamos a hacer de nuevo el acercamiento para que veamos un poquito qué tenemos acá. Ok, aquí de nuevo ustedes ven, están las paredes con unas pirámides. Aquí está la antena de celular, la habrán visto en Caracas. Uno levanta la cabeza y ve un poco de cositas de esto. Es una antena de celular. ¿Okay? Estas piezas que ustedes ven acá son absorbentes de microondas para que los soportes de la antena no produzcan reflexiones, ¿okay? Y no alteren las mediciones. Como yo les decía, el acceso es lateral. Aquí, esto que está acá, no sé si se alcanza a ver, esto es la puerta de entrada. Aquí, de nuevo, igual hay absorbente de microondas, pero a través de esta puerta es que ingresan las personas para montar las antenas y todo esto que hay. Okay, ¿qué tipo de cosas puedo mostrar aquí? Bueno, aquí tienen ustedes
un diagrama de radiación de la antena con los dos tipos de polarización que yo mencionaba anteriormente. Aquí tengo el diagrama de radiación copolar, ¿ok? Se toma como referencia el valor de máxima radiación, por eso que aquí aparece 0 dB, ¿ok? Con respecto, estoy tomando el valor máximo de la señal como referencia de 0 dB. Y luego, obviamente, entonces, hacia los lados las mediciones, pues, obviamente son estas que están acá. Nosotros nos interesa, por ejemplo, muchas veces, estos lóbulos laterales que están acá, saber cuánto tienen para ver si no estoy interfiriendo a una celda cercana, ¿no? Porque bueno, te acabo de mencionar que es una antena sectorial. Entonces, en el entorno del pico máximo, ¿verdad? Yo tengo aquí un cierto ángulo. Entonces, por ejemplo, me interesa que la señal se mantenga, por ejemplo, el nivel de 3 dB estaría como por aquí. Entonces, aquí este sería, digamos, el nivel en el cual estaría operando esta antena. Estaremos hablando entonces aquí como de unos 15, 20 grados más o menos, así a simple vista. De cuánto sería el ancho del lóbulo en el centro de la banda. ¿Ok? Aquí tiene los ángulos. A medida que yo me alejo del lóbulo de radiación principal, obviamente tengo un decrecimiento con todos los lóbulos laterales para un lado y para otro. Pero como yo les decía, también a veces nos interesa conocer el diagrama de radiación crosspolar, es decir, que estoy recibiendo en la polarización complementaria. Entonces tenemos esto. Se supone que yo debería tener una aislación bastante grande acá. Y efectivamente tengo, según esto, tengo 23, más o menos, 23 dB de atenuación en el pico, ¿no? En el pico de transmisión, la crosspolar está como unos 23 dB por debajo del lóbulo principal de la antena. ¿Ok? Y bueno, y hacia los lados, pues obviamente igualmente tengo radiación hacia los lados. Eso lo vamos a ver más adelante cuando comparemos con las máscaras. Bueno. Ok, yo les decía que también podemos hacer mediciones en campo cercano. Para la medición en campo cercano usamos el escáner. Entonces aquí tenemos el escáner. Ajá. Esta es la marca de los instrumentos de posicionamiento científica de Atlanta que yo les dije que los controladores están del lado de afuera. ¿Okay? Estas planchas que están acá son para evitar que estos equipos metálicos produzcan reflexiones que afecten las mediciones. Igual que sucede estas que están aquí, ¿verdad? Que rodean totalmente el ascensor. Entonces aquí tengo una antena transmisora y este ascensor se puede mover hacia arriba y hacia abajo, obviamente, ¿no? A través de este riel que ustedes ven acá, ¿verdad? Pero también se puede mover hacia los lados, ¿okay? O sea, por eso es que les decía que hace un barrido de 1,80 m por 1,80 m. Esta antena escribe un cuadrado hasta de 1,80 m por 1,80 m. Entonces, en cada posición la antena se para, hace una medida y luego va a la siguiente posición. ¿Okay? Entonces, en esas mediciones, ¿okay? Igualmente yo hago mediciones de la señal recibida, la puedo hacer directamente en la frecuencia en RF o las puedo convertir a frecuencia intermedia. ¿Okay? Y si estoy trabajando en campo cercano, tengo que convertir la función de iluminación que tengo acá en patrón de radiación utilizando un software. En este caso, esta antena está trabajando en la banda de 3,5 GB. Así que pudiese trabajar tanto en campo lejano como en campo cercano. ¿Okay? Que depende del tamaño, no sé qué tamaño tiene la antena del lado de allá. ¿Ok? Es una antena de panel impresa, 3,5 GB, probablemente la estoy midiendo en campo lejano. Bueno, entonces como ustedes ven aquí, igualmente tengo lóbulo principal en copolar, ¿ok? En copolar tengo su lóbulo principal y en crosspolar tengo aquí, obviamente, en negro pintadas las señales. Y entonces, en detalle importante, yo les había hablado del asunto de las máscaras. Estas líneas que ustedes ven acá, ¿ok? Establecen los límites
de tolerancia para yo poder saber si la antena cumple o no cumple las especificaciones. Eso es lo que denominamos la máscara. Entonces, por ejemplo, esta antena, ¿verdad? Sus lóbulos de radiación tienen que estar dentro de esta máscara que está acá. El lóbulo principal tiene que estar aquí, tiene que ser bastante planito en esta zona que está acá, y luego los lóbulos secundarios tienen que estar por debajo de la máscara para evitar la interferencia con los sectores cercanos. O sea que esta antena pasa la prueba. ¿Okay? Así como yo tengo una máscara para el patrón de radiación copolar, también la tengo para el crospolar. O sea, esta que está aquí en color amarillo ocre, ¿verdad? Esta antena también es la máscara para el crospolar. Y evidentemente esta antena pasa la prueba porque el crospolar que yo tengo para la antena está muy por debajo de la máscara. ¿Okay? Así que esta antena pasa la prueba. Muy bien. Ok, ya hemos descrito las mediciones que se hacen en ambientes confinados, en la cámara anecoica, pero hay ocasiones en las cuales la cámara anecoica no es suficiente para poder efectuar mediciones, por ejemplo, de campo lejano. Entonces, en este caso, utilizo un ambiente externo. En el caso que estamos tratando, el ambiente externo es precisamente el tamaño del CPQD. Lo que hace que se ha colocado una antena transmisora en una esquina del terreno del laboratorio, y la otra antena se ha puesto en la otra esquina. O sea que tenemos una diagonal aquí que tiene 800 metros entre torres. ¿Okay? Y yo les había dicho que esto es más o menos el tamaño de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Okay? Se puede imaginar que aquí tuviera el estacionamiento Esequibo y aquí tuviera Santiné. Más o menos esa es la distancia que tenemos acá para mediciones en campo lejano, en este caso, obviamente. Aquí hay muchos laboratorios que yo no he descrito, solamente me he dedicado al laboratorio de antenas, pero aquí hay laboratorios de semiconductores, hay laboratorios de computación, hay laboratorios de desarrollo de software, que yo les había dicho que ellos desarrollaron el software para la televisión digital terrestre, para la TDT, ¿okay? Para el sistema ISBT-BR o simplemente ISBT-B de Brasil, ¿okay? Que es el que usamos en Venezuela. Todo esto se hace aquí. Bueno, entonces en mi caso me voy a concentrar solo en la parte de antenas. Aquí tengo un grupo de antenas que produce una señal de microondas. Estas antenas están calibradas, por cierto. Son antenas patrón que se utilizan para distintas bandas de frecuencia, aunque de este lado también tenemos antenas patrón para recepción. Las antenas están casi a la misma altura. Esto está ligeramente más alto que esto. O sea, la trayectoria es ligeramente inclinada para que el punto de reflexión no caiga en la mitad del campo, porque aquí hay un edificio. Entonces se escogió la altura de las antenas para que estuviera inclinado, para que el punto de reflexión cayera en esta zona engramada que está aquí, que tiene un coeficiente de reflexión más bajo, si es que hubiese una señal reflejada que pegara aquí y no en el edificio que está aquí justo en el medio. ¿Okay? Porque esto produciría un error en las mediciones ocasionado por la onda reflejada, como ya ustedes lo hemos discutido en otras ocasiones. Entonces aquí se jugó un poco con la altura de las antenas. Esto está, creo que está a 35 metros de altura y creo que está hasta 32. Más adelante tenemos esas alturas. ¿Ok? Bien. Entonces, el diagrama de bloque es relativamente sencillo. Es mucho más sencillo que todo lo que tenemos allá. ¿Okay? Realmente lo que tenemos es un sitio remoto. Que está aquí. En el sitio remoto tengo un conjunto de antenas en este momento. Para el momento en que se hicieron estas láminas de PowerPoint en 2004, solamente habían 4 antenas. Tengo entendido que hoy día hay más. ¿Okay? Por las nuevas bandas de frecuencia que se han incorporado. Que es lo que tengo, una fuente de señal de RF que emite una señal que luego
se lleva a un amplificador de potencia y esa señal alimenta las antenas a través de un switch. El control de polarización permite que las antenas puedan trabajar con polarización plana, con polarización circular, y que en la polarización plana pueda cambiar de vertical a horizontal muy rápidamente. ¿Okay? Estas antenas pueden trabajar con polarización plana y polarización circular. ¿Qué otra cosa? Ajá, esta antenita que está aquí es una antena de VHF, es una antena que se utiliza para comunicar el sitio de control que está ahí a 800 metros de distancia con esto que está aquí, esta señal. ¿Okay? Se lleva básicamente estos modems que están acá para controlar tanto la potencia de la señal de RF y su frecuencia como la potencia del amplificador y el control de polarización. Este modem controla polarización y potencia aquí, ¿okay? Y este otro modem controla la señal de RF. Okay. Del lado de acá tenemos dos cosas. Por un lado tenemos una antena de referencia que está sobre un montaje fijo. Esa señal de la antena de referencia que recibe desde aquí, imagínense desde aquí hasta aquí 800 metros, ¿verdad? La señal se lleva por medio de cables coaxiales a un oscilador local para luego bajar la señal a nivel de frecuencia intermedia a los equipos de medición. Okay. El LO es Local Oscillator Unit. Ok. Entonces, la señal está en una locación fija, pero la señal de bajo prueba está ubicada en un posicionador que tiene tres ejes tiene 3 grados de libertad. ¿Okay? Tiene azimut, elevación y azimut otra vez porque tiene un control de azimut doble, ¿okay? Que se utiliza, entre otras cosas, uno es para el posicionador y otro para la antena misma. De nuevo, las señales de la antena se llevan a un mezclador y se bajan por cable coaxial a nivel de frecuencia intermedia a los dispositivos de medición. Okay, perdón, el cable coaxial, aquí tengo la unidad, el oscilador local, ¿okay? Que lleva las señales tanto aquí como a la señal esta que viene por acá. ¿Okay? Entonces las señales luego se bajan a los equipos de medición. Y bueno, aquí adentro tengo una computadora que controla los equipos remotos, ¿ok? Hace el control remoto por aquí, tanto para lo que está aquí en el techo, como lo que está en el sitio lejano, ¿ok? Para eso se utilizan esos famosos modems que se hacen por VHF, ¿ok? Y tienen los indicadores de posición para saber dónde está la antena en todo momento y poderlo llevar al sistema de adquisición de datos. La unidad de control para cambiar azimut y elevación acá. ¿Okay? Como les digo, todo esto va hacia los modems que controlan la unidad remota. Esto que está aquí hace es el convertidor analógico digital para convertir todas estas señales analógicas en digitales para el sistema de computación. Y esto que está aquí, como les decía, es la unidad de frecuencia intermedia porque, como dijimos anteriormente, la señal se convierte con los osciladores locales a una frecuencia intermedia. Esto es la sala elevada, ¿okay? La sala de control que está a 10 pisos de altura sobre el suelo, ¿okay? Más o menos. Tengo como 30 metros de aquí, más lo que hay hasta donde están las antenas son 35 metros. Esta que está aquí es una ventana. El piso es triangular, por cierto, lo van a ver luego en otra lámina. Excentricidades de los arquitectos, pero bueno, no me voy a meter con esa parte. Pero esta ventana que está aquí mira a la otra antena, si uno puede ver el sitio remoto desde acá. Y desde aquí se controla, por supuesto, con las computadoras, todo lo que sucede en el techo. Son los sistemas de adquisición de datos, etcétera, etcétera. Este es el tipo de salida que provee el sistema. Uno le puede indicar los ángulos, el número de barridos que quiere, los ángulos, las frecuencias, todo lo que ustedes quieran se puede poner acá.
¿Ok? Y aquí son los informes que entrega el sistema. No me voy a detener mucho con esto. Las interfaces son muy propias de hace 14 años. ¿Okay? Hoy día obviamente que escogeríamos otras interfaces distintas. Bien, estos son parte de los instrumentos de medición que está acá. Aquí tengo un sistema de medición. Podemos ver, acercarnos. Este es un sistema de medición de microondas. Este acá lleva aquí los posicionadores. Esto indica azimut y elevación de los sistemas de los servos. ¿Okay? Este es un receptor sintetizado y este es un equipo con el cual yo puedo a su vez controlar a estas cosas que están acá. Con los botones yo indico si quiero subir o bajar el ángulo de la antena y todas esas otras cosas. ¿Okay? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tengo un procesador digital de edición de datos de alta velocidad para aquella época, 5000 medidas por segundo. ¿Okay? Puede tomar hasta 2048 muestras y puede hacer mediciones hasta 1024 frecuencias que están almacenadas en la lista. Entonces uno escoge qué frecuencia quiere hacer la medición, se la pasa aquí y a su vez la pasa al generador sintetizador para hacer las mediciones. Bueno, como les decía, aquí tengo el transmisor sintetizado y aquí yo indico amplitud y fase de las señales que estoy recibiendo. ¿Okay? La frecuencia de 10 GHz, etcétera, etcétera, la cantidad de datos que se pueden obtener del instrumento. Y la forma como se pueden graficar estas cosas. Se puede graficar on the fly, o sea, a medida que se va tomando los datos, se pueden graficar de una vez o se pueden almacenar en memoria para analizarlos posteriormente. Ok, aquí ustedes pueden ver la torre de recepción. Como ustedes pueden ver, el piso de eso no es un cuadrado, sino que es un triángulo. Okay, esto está aquí tiene una forma triangular. Esta que está aquí es la ventana que yo hacía referencia anteriormente. Esta ventana se mira hacia el sitio de transmisión. ¿Okay? Aquí hay un ascensor interno que permite subir hasta acá. La torre está a 35,5 metros aquí arriba. El cuarto como tal está un poco más abajo, un poco menos de 30 metros de altura. Esto se sube por un ascensor interno dentro de esta columna que sostiene todo esto acá. Aquí hay un balcón por el cual se puede caminar si uno no tiene vértigo. Y aquí arriba hay otro balcón por el cual tiene esta malla parecida a la que se ponen en los helipuertos. ¿Ok? Por si se cae algo, bueno, no vaya a matar a una persona. O si se cae una persona, pues esta estructura lo sostiene. Y no cae 35 metros hasta el piso. Ok, entonces decimos que la torre está a 35 metros de altura, ok, aquí donde se hacen las mediciones. Aquí abajo está la antena patrón, ya la vamos a ver luego, ok, tiene la sala de control y el ascensor, está acá. La banda, para aquella época de 1.7 a 26.5 GB sintetizado, ya saben que hoy día las frecuencias son más altas, okay. Y a la distancia de 800 metros se considera que en la zona de aproximadamente unos 6 metros, aquí alrededor, la fluctuación del frente de onda es apenas de 0,25 dB. Así que podemos considerar de que aquí la onda es localmente plana. Podemos considerar que esto es una onda plana, realmente es localmente plana. ¿Okay? En un área de aproximadamente unos 6 metros acá. ¿Por qué hago tanto énfasis con esto? Sabemos que en realidad las ondas que producimos son ondas esféricas, pero si la distancia es suficientemente grande y el sector que yo estoy viendo es pequeño, pues prácticamente lo vemos como si fuese una onda plana. Eso es importante porque si yo voy a comparar la potencia recibida por la antena patrón con la antena bajo prueba, tengo que asumir que el vector de pointing es el mismo. En este caso vamos a considerar que está dentro de una variación de 0,25 dB entre un punto y el otro.
¿okay? Para establecer, digamos, el nivel de precisión con que yo puedo hacer estas mediciones. Ok, aquí ya estamos del lado de arriba. Como le dije, hay dos niveles. Ok, en el piso de abajo es donde está el cuarto de control, okay, que tiene una barandita que escasamente no se ve acá. Okay, y esta es la terraza más alta. En la terraza más alta está ubicada la antena patrón. Obviamente esta antena se cambia para cada medida porque estas antenas patrón están calibradas para una cierta frecuencia. ¿Ok? A través de esta escalerilla uno puede subir hasta acá para interaccionar con el mecanismo de posicionamiento, el sistema de control de posición de las antenas, que como dice aquí tiene 4 ejes de libertad, 4 grados de libertad en esto. Uno de ellos pues obviamente es para el montaje de las antenas. Esta antena que está aquí es una antena de 1,8 metros, pero en realidad hay varias antenas de estas para cada banda. Aquí arriba también tiene sistema de señalización aeronáutica porque en esa zona también vuelan aviones, entonces es necesario obviamente poner las luces de alerta aeronáutica para que obviamente como esta es una torre elevada no vaya a haber ningún problema con esto. Aquí se habla de las máquinas de apoyo para izamiento e instalación de antenas de prueba. Eso lo vamos a ver con más detalle en las láminas siguientes. Pero bueno, aquí podemos acercarnos un poquito para que ustedes vean un poco cómo es esto, ¿verdad? Acá uno puede subir por esta escalerita y aquí arriba pues puede accionar, digamos, puede dar servicio a la unidad de posicionamiento. Sin embargo, las antenas no se montan desde aquí. Las antenas se montan con una grúa que vamos a ver luego, ¿ok? Porque hay que montarla encima de esta base que está acá. ¿Okay? Entonces, como les decía, esta baranda está acá, es la que delimita la terraza de arriba, y aquí abajo está la terraza que es donde está la sala de control. Ok, entonces esta era la baranda a que yo hacía referencia anteriormente. Okay, bueno, aquí vale la pena mostrar la lupa. Ok, en el piso de arriba yo les dije que aquí en esta terraza, cuando montamos las antenas no se montan directamente, sino que se montan con ayuda de esto. Esta grúa que está acá es la que es para el personal. Estas cestas, aquí se montan las personas y controlan la grúa, ¿okay? Para poder izar las antenas y ubicarlas. Pero realmente esta es la que es para el personal. ¿Okay? En el piso de abajo, ¿okay? O sea, esta baranda que está aquí es esta misma baranda que está aquí arriba. Y aquí está, ¿ven? Tengo la grúa esta que está acá, está aquí. Entonces, está en el piso de abajo, que es donde está la sala de control, aquí detrás de este mosaico azul está la sala de control. Aquí está esta guía, esta grúa que está acá, que le llaman cuello de ganso, y que es la que se utiliza para subir las antenas. O sea, esta grúa sube las antenas desde el piso de abajo y esta sube el personal. Esta grúa puede girar lateralmente para poder obtener las antenas, ¿okay? Y subirlas por la parte exterior del edificio. Esta grúa no tiene un alcance lateral tan grande, ¿okay? Porque además el personal no tiene nada que buscar para ese lado. Okay. Me interesa que el personal se acerque más bien hacia donde está el lado de aquí. En el sitio lejano, el sitio externo, está la torre transmisora. Como les decía, en la torre transmisora hay las antenas calibradas también. ¿Okay? La torre transmisora está a 32,5 metros en su punto más alto. ¿Okay? Como les decía, la altura es un poco menor para que la trayectoria fuera ligeramente inclinada y el punto de reflexión, si es que hubiese una reflexión, no quedara justo en el medio, sino un poquito desplazado para que quedara en una zona engramada, ¿okay? y no fuera a reflejarse en un edificio. Hay 4 antenas de transmisión para la época, probablemente hoy día haya más, ¿okay? Y como ustedes ven, tienen distintos tamaños porque son para distintas frecuencias. Aquí 4 antenas de transmisión para cubrir las distintas
bandas de frecuencia de medición allí. Todo el sistema se hace remoto, todo el control se hace remotamente desde el sitio de recepción, o sea, aquí no hay personal para controlar esto, que todo se controla a distancia. Igualmente también tiene señalización aeronáutica aquí arriba para las mismas cosas, ¿verdad? Esta torre solamente uno sube cuando tiene que instalar antenas o hacer alguna cosa. En realidad todo el control se hace a distancia. Tiene también un brazo mecánico para subir las antenas. Uno no las sube a mano, uno las sube con winch. ¿Okay? Y tiene aquí, dice que tiene un ascensor, pero el ascensor debe ser para las antenas, no para las personas. Porque esa cosa se sube como una escalera. Esta pieza que está aquí, de ese ascensor de que habla, no es un ascensor como estamos acostumbrados, sino que es una escalera. Okay. Bien. El galpón de montaje, como les dije, aquí se guardan antenas, tanto del propio CPQD como de los clientes. ¿Okay? Y además, este instrumento, como por ejemplo los posicionadores, todo eso se guarda allí. ¿Okay? Y además, pues, obviamente, estos camiones y estas cosas son necesarias para poder mover las cosas de un lado para el otro. Ajá. Que pruebas experimentales típicas, bueno, ya dijimos los diagramas de radiación copolar y contrapolar, ya mencionamos, aquí tenemos nuestra antena mostrada allí, ok, ya pueden ver que aquí tiene el sistema de posicionamiento, aquí tengo una antena bajo prueba, esta es una antena offset, que se estaba probando en este momento, aquí tengo la antena patrón, y aquí lo que yo les decía, ¿ves? Esta es la sala elevada, aquí está el vídeo de que yo mencionaba esa ventana, ¿ok? Para mirar hacia los lados, y por ahí, pues por supuesto, está el famoso winch en esta barandita para subir las antenas, y por aquí arriba puede verse el que sube las personas. Creo que tengo una foto mejor por aquí. Ajá. Ok, aquí pueden ver del otro lado. Entonces, aquí pueden ver, aquí tienen los patrones de radiación, esto es similar a lo que ya vimos antes. No me voy a detener mucho con los patrones porque ya se lo vieron. Aquí tienen la máscara, ¿okay? Y las mediciones que para una antena en particular, este es un diagrama de radiación copolar y, sí, solamente copolar, no tiene contrapolar. Para una antena de transmisión, ¿ok? Para una frecuencia de 14 GHz, que es para banda KU. ¿Okay? Este es para un puerto de transmisión. Nuevamente, yo les había dicho a ustedes que en la banda KU, el hub transmite al satélite en la banda de 14 y se recibe en la banda de 11 GB. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí en particular, pues se puede ver como la antena cuello de ganso, ¿verdad? Está subiendo la antena acá y las personas que están en el centro no se ven bien, pero están en otro lado, están montando la antena sobre la torre. Creo que hay otras fotos más. Aquí se puede mejor eso. ¿Okay? Entonces aquí tiene el cuello de ganso, está subiendo la antena, está acá, y aquí las personas están en una cesta. Hay dos personas, lo que pasa es que la otra cesta no se ve por el ángulo de la foto. ¿Okay? Pero ellos están aquí, hay dos operarios que están montando esa antena en esta torre, en la parte de pruebas. ¿Okay? Y esta es la antena fija. Y como yo les decía, ¿ve? Esta baranda que está acá, esta es una terraza, y esta es la otra. Y esto que está aquí es una malla para proteger en caso que algo se caiga, no cae hasta el suelo, sino que cae aquí relativamente fácil de acceder a esto. Aquí se ve mejor el montaje. Okay, creo que aquí tienes el cuello de ganso, esta parte es extensible y gira alrededor de esta base. Permite obtener la antena, la parte lo sube por la parte externa del edificio y luego la lleva aquí. Y tienes dos operarios que
están montando la antena sobre la torre para el posicionador. El posicionador es este, ¿okay? Para hacer las mediciones en esta antena. Aquí igualmente tengo unas mediciones. Esta es contrapolar, ¿okay? Anterior era copolar, esta es contrapolar. Y con la máscara igualmente para la misma, para un puerto de una a un sistema satelital. Okay. Muy bien. Esto es lo mismo, así que no tiene mucho sentido volver sobre lo que está ahí. Okay. Sí, aquí tienen igualmente los patrones de radiación. También para la misma banda, 14 GB. Okay. Y bueno, no hay mucho más que mostrar acá. Okay. Una cuestión importante, ¿cuánto cuesta esto? Bueno, esto que están aquí son la inversión que hubo solamente en la autoridad de antena. No están indicados los costos del resto del CPQD. Esto solamente inversión en costos mensuales del sistema de antena. Entonces, en lo que se refiere a infraestructura, sistema de instrumentos de medida, acondicionamiento de aire, cámara anecoica, equipo de apoyo, microinformática, se invirtieron para el año 2004 $4.800.000 solo en el laboratorio de antena. Adicionalmente, una de las cosas que tenemos que tener para que ese laboratorio se mantenga y sea realmente un estándar y que las misiones sean confiables, necesita constante mantenimiento y calibración. Y eso tiene un costo aproximadamente de $15.000. Y ahí no está metido el sueldo de las personas. ¿Okay? El sueldo está fuera de esto. Estamos hablando de que muchas veces estos equipos se envían a calibrar a otros países. ¿Okay? Y pues estos costos de que estamos hablando de calibración y mantenimiento pues son mensuales para esto. Obviamente que desde esa época hasta el 2020 obviamente que han ocurrido muchas más inversiones para poder extender las gamas de frecuencias, como yo les estaba diciendo a todo lo largo de esta charla, y seguramente que los costos de mantenimiento y calibración deben haber subido por la inflación. Esto que está aquí, pues es simplemente una publicidad de ellos, donde pues, muestran una foto panorámica, que es la que yo tenía detrás mío antes de que el chroma key se le ocurriera volverse loco. Todavía estará loco, déjenme verlo. Todavía está loco. Así que entonces quitemos mi imagen. Entonces, esto que está aquí es el laboratorio en general. El laboratorio, toda la parte que tiene que ver con antenas es esto que está acá. Aquí está el laboratorio ese que les dije que tiene esa base triangular, ¿okay? Que es donde está la parte receptora. La antena transmisora no se ve en la foto, pero creo que había otra donde sí se ve. Esto es parte del laboratorio de antenas. Aquí donde está la cámara anecoica y tal. Y los otros edificios, bueno, hay muchos juguetes ahí, ¿verdad? Con los que pues, se pueden hacer cosas. Ellos tienen aquí, está la dirección de ellos, está en la autopista Roda Campinas-Mojimirín, en el kilómetro 118,5 de la autopista de Sao Paulo, la 340. Eso está en Campinas, ¿okay? En el estado de Sao Paulo. Entonces, pero está a 118 kilómetros de la capital. Por aquí no se ve, pero en alguna parte por ahí está la autopista, sé que les decía que por ahí pasan camiones, porque esta autopista, la Campinas-Mojimirín, es una autopista principal, es decir, como decirle para nosotros la autopista regional del centro, y por ahí pasan gandolas y una cantidad de otras cosas. Y por eso fue necesario hacer ese tipo de cosas. Lo demás, pues se pueden dar cuenta que también tiene un área social aquí con la piscina, etcétera, porque ahí vive gente. ¿Okay? Estamos a una distancia, como puede decir, de Maracay a Caracas, ¿okay? Con respecto a Sao Paulo. Entonces, hay sitios donde se puede quedar la gente y tiene un área social, tiene residencia y todo, así, otras cosas.
Ellos también tienen una sucursal en los Estados Unidos, pero más que todo es una oficina de interés comercial, que está ubicada en esta dirección, eh, en la Tercera Avenida Noreste, en el 101, en Fort Lauderdale, ah, en el estado de Florida. Pero aquí no hay laboratorios como tal. Esto es más que todo una oficina donde ellos, eh, digamos, es una oficina comercial, en la cual ellos venden sus productos allí, sus servicios, mejor dicho, a mm, empresas norteamericanas que quieren vender productos en Brasil. Básicamente esa es la intención de la persona que elaboró estas láminas es Antonio Carlos Botura, que nos dejó aquí su teléfono y su correo para la época. Estamos hablando de hace 14 años. Yo todavía, no sé si todavía está el día ahí. Pero si hay alguno de ustedes que hable portugués y quiera hacer una pasantía o algo así, porque ellos me dijeron que ellos aceptan estudiantes para pasantía, pues pueden escribirle o meterse en la página de ellos www.cpqd.com.br y ver qué es lo que hay allí, y de repente pues pueden hacer su solicitud para ver si pueden hacer una pasantía allí. Bueno, esto sin más, eso sería todo por esta noche. No sé si esto fue bastante largo, más 10 para mí, las 10 de la noche. Pero más o menos tratamos de hacer como un cierre de todo. Ya con esto y con la clase de teoría que ustedes tuvieron sobre antenas, esto ayuda a complementar, sobre todo a complementar algunos conceptos básicos que son necesarios para que seguir trabajando. Bueno, entonces lo dejamos así. Entonces, hasta luego, buenas noches.